más a este espacio de historias prohibidas que tenemos aquí y en el cual siempre busco compartir algún tipo de mensaje que nos ayude de pronto a reflexionar y ayudarlos en el tiempo en que vivimos. Así que bienvenido. En el día de hoy quiero hablar un poquitico sobre este momento de Navidad y sobre todo tanta controversia que se genera en torno al árbol de Navidad. Muchas personas se ofenden básicamente si ven un árbol de Navidad. Y pues la pregunta sería, ¿qué hay de cierto? ¿Es realmente todo un anatema que necesitamos nosotros aborrecer o qué es lo que toca hacer? Y yo creo que a veces aquí necesitamos, digámoslo así, comprender un poco una media y significados. Vamos a decir que personalmente cuando yo miro esta temporada decembrina, en las naciones cristianas es muy interesante porque es una temporada que se viste de luz, es decir, vemos luces por todos lados. Yo estoy desde aquí, desde Colombia, y en Colombia existe una población o una ciudad que se llama Medellín, pero la región se llama Antioquia, y allí se habla mucho de los iluminados, es decir, vamos a recorrer los iluminados, y es porque pues, se ilumina la ciudad y obviamente creo que en todos nuestros pueblos latinoamericanos vestimos de luces y de diferentes decoraciones con luz, todo lo que hace ver realmente algo muy hermoso. Y la pregunta entonces es, ¿debemos acabar todo esto porque se supone que esta es una fiesta pagana? Y yo creo que hay algo en lo cual necesitamos de pronto mirar un contexto. Todo depende de la óptica donde miremos. Es decir, definitivamente me acuerdo aquí de una escritura que está en Tito 1, el verso 15, dice: todo es puro para los de corazón puro, en cambio para los corruptos e incrédulos nada es puro porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Entonces vamos a decir que todo tiene que ver, como otra escritura lo dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y con ello lo que quiero decir es que a veces la óptica en la cual estamos viendo las cosas es importante. A veces nosotros queremos, y veo mucha gente a veces en redes, ahorita es criticando y tratando de decir, no, es que eso es del diablo y que eso es no sé qué, que el mensaje que yo veo a veces que le llega a muchas personas es simplemente como, estos de que están hablando, es como simplemente una condenación y todo lo que están tratando de colocar es algo negativo. Y yo creo que basado en esta premisa, nosotros podemos aquí tener que valorar algunas cosas. La primera de ellas es, bueno, si tú que me estás oyendo en casa, el árbol que tienes lo tienes para venerarlo, te postras ante el árbol, es algo que ese árbol lo tiene construido para algún tipo de deidad, digámoslo así. Y yo creo que en la mayoría de los casos, por lo menos entre los cristianos que yo conozco, pues ninguno tiene el árbol de esa manera. La mayoría sencillamente está celebrando una temporada que tiene que ver con, como yo lo miro, de luces. Y aquí es donde yo quiero ir más bien a un pasaje de la Escritura, cuando empezamos a entender que Jesús es la luz. Y personalmente yo lo que veo es la luz en estos días que estamos nosotros viendo, digámoslo así, la celebración de Jesús. Voy a referirme a un pasaje que está en Lucas capítulo 2, que es el momento en el cual el ángel aparece y realmente trae una anunciación de que van a ser un niño. Pero dice el verso 8, esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Ahora, esto primero es muy importante porque cuando dice el resplandor de la gloria del Señor, vamos a decir, una gran luz rodeó el escenario en medio de la oscuridad de la noche. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en el cielo
y en las alturas y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando leemos esta historia, empezamos a entender también el por qué la Navidad de alguna manera, como la conocemos, representa luz. En un momento voy a tratar de hablar algo conectado también a lo que son las fiestas de Dios. Pero vamos a decir que cuando nosotros desde nuestra óptica sencillamente estamos mirando la temporada como una temporada en la cual celebramos el nacimiento de alguien, en este caso es el nacimiento de un Mesías, el Salvador del mundo, Jesucristo, quien es representado, como aquí estamos viendo, por la gloria que llena, pero él mismo, si nosotros vamos a otro pasaje que está en Juan, San Juan capítulo 1, quiero leerte esto que me parece muy significativo acá, porque creo que a veces nosotros cometemos el error de no leer en detenimiento. Dice en el verso 9 del capítulo 1, hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y mas los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que aquí entendemos que la luz, que es Cristo, y es interesante cómo se presenta, uno dice, pero ¿cómo así? Luz, amor, Cristo, todos son términos sinónimos porque están representando que Cristo viene siendo la luz a un mundo de oscuridad. Entendiendo esto, voy a decir que, por supuesto, para aquellos que muy seguramente ya me habrán condenado por lo que he dicho hasta el momento, porque desde su óptica automáticamente ustedes están tildando y señalando que la temporada y los árboles y todo esto era una costumbre de Tamuz y de la antigüedad y de los celtas. Aquí es donde nosotros necesitamos poder empezar a ganar un poquito de perspectiva. Creo que definitivamente en la medida en que si tú tienes conocimiento y has estudiado y has investigado a fondo y hoy empiezas a entender, bueno, un momentico, las fiestas de Dios son diferentes y hay otras y tienes una certeza y hay una fe que has desarrollado y una convicción, creo que está bien la decisión que tú tomes frente a ello. Pero de la misma manera para otras personas que en este momento, desde una fe sincera, sencillamente están recordando la temporada de Cristo viniendo a la tierra como la luz del mundo y que por eso se ilumina la estación, se ilumina todo y que a través de esa iluminación es fácil presentar el Evangelio en el cual el mensaje es este: Jesús vino al mundo y todos los que le creyeron, los que han decidido aceptarle en el corazón, los ha hecho hijos de Dios. Luego la temporada es para que podamos comunicar una verdad que creo que muchas veces no sirve de nada solo juzgar y señalar diciendo esto es del diablo y esto no sirve, cuando podría ser la oportunidad es que más bien esa luz que es Cristo viniera al corazón de una persona y que al poder nacer puede empezar a tener revelación. ¿Qué representa la luz? La luz es un triunfo sobre la oscuridad, porque donde quiera que se enciende una luz, la oscuridad se desvanece. Luego Cristo vino para acabar con el imperio de la oscuridad. Y de ese imperio de la oscuridad definitivamente la Biblia nos habla. De hecho nos está diciendo que lo que está colapsando es Babilonia. Creo que estamos viviendo en un tiempo en donde de repente estamos viendo que no hay tantos tonos grises. Pareciera que estamos entrando en una época en donde o es oscuridad o luz. No hay un término intermedio. Estamos viendo opuestos a nivel de toda arena, a nivel inclusive de tener que cuestionarnos sobre los diferentes partidos políticos en el mundo, en donde no se trata ya más de derecha o de izquierda, sino cuáles están bajo luz o bajo oscuridad, porque estamos viendo matices de oscuridad en ambos frentes. Y aquí es donde estamos diciendo, un momentico, creo que el mensaje de la Navidad es: la luz ha venido y cada persona necesita permitir que esa luz brille en su corazón. Y si esa luz le permite brillar,
Y esa luz es Cristo, pero esa luz a la vez es su palabra. Si tú permites que la revelación de Cristo venga a tu vida, tú vas a empezar a poder tomar decisiones de calidad, porque voy a decirlo, vas a caminar con luz. Hay un pasaje que siempre me ha llamado la atención que está en Hechos, no recuerdo bien si es el capítulo 16 o 17, pero resulta que el apóstol Pablo está junto con Bernabé y han sido encarcelados, están puestos en prisión. Y dice que a medianoche, luego de haber sido torturados, muy seguramente sangrando con heridas, están en el calabozo de más adentro y dice, ellos empiezan a elevar alabanzas a Dios. Es decir, empezaron a cantar y a adorar y dice muy clara la escritura y los presos los oían. Ahora, si imaginamos una cárcel de aquel tiempo del Imperio Romano, no eran cárceles donde buscaban un trato de derechos humanos. Eran cárceles que algunos describen prisiones que estaban a veces debajo de palacio, en donde las aguas negras corrían en medio de la cárcel. Así que los presos, muchos de ellos, estaban metidos en excremento hasta la mitad del cuerpo, muchas veces en medio de su condena. Bueno, Pablo está en una prisión y está en la celda de más adentro. Y están a medianoche, sin luz muy seguramente, porque pues no había alumbrado público ni eléctrico, y están allí. Y en medio de esa alabanza lo que es interesante es que de repente dice, hay un terremoto y las puertas de la cárcel se abren y las cadenas de todos caen. Pero lo interesante es que dice que el carcelero se iba a matar. Y Pablo gritó, no te hagas ningún daño. A lo que este carcelero dice, pidiendo una luz, podríamos decir pidiendo una antorcha, se dirige al calabozo de más adentro y se encuentra con que Pablo y todos los presos están adentro. ¿Por qué se iba a asesinar? Porque en aquel tiempo si un cuidador de cárcel se le volaba un preso, él pagaba con su vida. Luego él se va a asesinar pensando que se habían fugado y obviamente lo iban a asesinar. Pero la pregunta es esta, ¿cómo es que él tiene que pedir por luz para tener que ir y ver dónde está Pablo y si está todavía? ¿Y cómo Pablo logró ver que él se iba a matar cuando no tenía una luz allá donde él estaba en lo profundo de la celda? Y aquí es donde viene un entendimiento. La luz no es solamente la luz que vemos externa. La luz tiene que ver con que cuando tú has invitado a Cristo a tu vida, entonces hay una iluminación y una capacidad de percepción en medio de un mundo oscuro que te permite ver más allá de lo evidente. Y creo que es allí donde nosotros tenemos que enfocar más bien la Navidad. Quieres en estas temporadas y sencillamente para ti es un disfrute. Yo puedo ver algunas personas con cuánto gozo decoran su casa, con cuánto gozo ponen una mesa, con cuánto gozo están arreglando un árbol en donde no van a estar adorando el árbol, están sencillamente en torno al árbol, ¿cierto? Teniendo un momento, ¿por qué? Porque también este momento del nacimiento de Jesús es bendición. Cuando Jesús nace y vienen esos tres reyes de Oriente, abren tres regalos que son oro, incienso y mirra, tres cosas muy costosas, pero lo que vino allí fue provisión. Y tal vez nosotros necesitamos entender que junto con la luz viene provisión. Así que qué tal si la temporada más bien la puedes disfrutar en lugar de solamente criticar y tratar de encontrar una manera para argumentar por qué algo es del diablo, por qué no, más bien celebrar y poder encontrar desde una óptica de la luz viniendo al mundo lo que ella representa. Como dije, muy seguramente no estás y muchos aquí no estarán adorando el árbol o idolatrando el árbol. Que existen, y esto es lo que quiero terminar diciendo, que existen unas fiestas que Dios ha establecido, sí. Y creo que hay unas fiestas muy interesantes que han sido señaladas por Dios y que necesitan ser enseñadas hoy dentro de la cultura. Pero lastimosamente algo que ha pasado es que la misma iglesia por años, cuando aceptó una teología del reemplazo, y el reemplazo era que ya Israel quedó de lado y la iglesia había tomado el lugar. Hoy nos estamos dando cuenta que Israel no pasó de lado cuando hoy estamos viendo una guerra entre Hamás, ¿cierto?, e Israel, o podríamos decir desde Israel, que voy a llamarlo luz,
frente a oscuridad. Ahora tú dirás, pero ¿cómo va a llamar al resto? Y muchos me saldrán con la idea, pero los palestinos, no, yo no estoy hablando de palestinos, estoy hablando de Hamás. Y Hamás es una mancha oscura que lo único que hace es como un hoyo negro absorber todo lo que pudiera tener algo alrededor bueno. Y ahí es donde tenemos que entender que se combate la oscuridad con luz. Y cuando nosotros podemos entender esto, entonces empezamos a entender, ok, vamos a decir que Israel volvió a ocupar un lugar, con lo cual tenemos que empezar a aprender a mirar en la Biblia qué es lo que desde el Antiguo Testamento Dios deja como una narrativa para construir naciones justas. ¿Por qué están colapsando las naciones hoy en día? Porque hemos rechazado la luz. Porque hoy en muchos casos se está prohibiendo y se quiere evitar que se lea la Biblia o que se le llame una temporada navideña o que se hable de Cristo. Pero la realidad es que una nación estará en oscuridad a menos de que permitamos que Cristo venga de regreso a morar. No como niños solamente, muchos tienen eso solo al divino baby, pero realmente Cristo nació, pero realmente Él creció, murió en una cruz y regresa como rey. Y Él regresa como rey es para reinar naciones. Luego la luz que necesitamos de entendimiento hoy es cómo vamos a construir nuestras vidas, familias, sociedades, naciones, de manera que puedan estar sirviendo a este que es el verdadero rey. Y Navidad para mí es quizás lo que quiero dejarte, es esperanza. Es la esperanza que no importa en la oscuridad en que tú te encuentres, puedes invitar a la luz que es Cristo a que venga a morar en tu corazón. Y que se lo puedes decir en tus palabras diciéndole: Señor Jesús, quiero conocerte y quiero que vengas a mí. Quiero conocer esa luz y quiero dejar de caminar en oscuridad. Y quiero que me enseñes entonces por dónde debo hacerlo. Y confío en que pueda ser una temporada especial para ti, para los tuyos. Así que Dios te bendiga, una feliz Navidad y estaremos viéndonos el año entrante en otro espacio de Historias Prohibidas. Dios los bendiga.